Esta mañana tenemos la ventaja que está bien temprano, son las 10:45, van a ser las 11, así que tenemos hasta las 12, ¿verdad? Es una broma. Ya me doy cuenta que hace más de un mes o como un mes cambiamos la hora y entonces no hemos cambiado el reloj todavía, pero le damos gracias a Dios que el tiempo sigue, ¿verdad?, acercándonos más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana, como todos los sábados, le damos gracias al Señor porque nos permite, como siempre, buscar la presencia de Dios. Yo tengo un tema en la computadora y pues no sé cómo hacer para comunicarme con Job. Ok, ya, ahí está el tanto. Ok, ahí estamos. Vamos a hablar esta mañana acerca de la gracia del Señor, o gracia excelsa del amor. Hay una piececita también que hay que poner en el... Ya está, ok, muy bien. La gracia del Señor es lo más importante en la vida del ser humano. Solo para decirlo de esta manera, es posible que tenga que instalarse un momento. ¿Puedes pasarlo así a Manuel en el momento? Dale a la siguiente. Existen muchas palabras relacionadas con este asunto de la salvación. Explican el proceso del hombre para llegar a Dios, para llegar al cielo. Entre estas palabras está justicia, expiación, redención, rescate, gracia, misericordia. Todas esas palabras tienen que ver de alguna manera con el hecho de lo que Dios está haciendo por nosotros. Generalmente cuando decimos justificación o justicia, nos estamos refiriendo prácticamente a todo como lo mismo. Pero hay dos palabras específicas que a menudo se confunden usando una en vez de otra, y son misericordia y gracia. Ahora, la misericordia y la gracia, a pesar de que son dos palabras que algunas veces no tenemos muy claro, tienen un significado cada quien distinto. En Hebreos, lo que fue nuestra lectura bíblica. Hebreos, regresemos ahí. Ahí estamos. Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esas dos palabras, misericordia y gracia, algunas veces pudiéramos confundirnos en su uso. Sin embargo, misericordia, que es la primera, es que Dios no nos castigue como lo merecen nuestros pecados. Es la liberación de un juicio. Cuando se dice que una persona es misericordiosa, es porque es una persona que no le hace daño a los demás, incluso aunque el otro lo merezca. En el caso familiar, a veces del padre al hijo, o de los padres a los hijos, eso es misericordia. Pero gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que nosotros no lo merecemos. Es diferente. Una cosa es, te equivocaste y no te castigo, eso es misericordia. Pero decir, te equivocaste y no te voy a castigar, en cambio te voy a dar un premio, eso es gracia. Estaba tratando de recordar cómo yo lo puedo aplicar a mi vida, porque siempre que nosotros aprendemos un concepto bíblico, nosotros tenemos que ver cómo se aplica personalmente a mi vida. Mauricio, que es de alguien que ya yo les hablé, es uno de mis hijos. Ahora él es gerente de CTV. Es un muchacho muy bien parecido. Dicen que es el que más se parece a mí. Hay que meterse autogol a veces, ¿no?
Es muy noble. Y lo digo no porque sea su papá, sino porque la gente que lo conoce me lo dice. Es humilde, es grande, alto, muy alto. Tiene un niño y está esperando otro, o sea que voy a ser abuelo por 2 veces con él. Y es una alegría saber que pues la familia se sigue creciendo. Pero cuando él estaba quizás como en el 4º o 5º grado, un día la maestra mandó el siguiente mensaje: Mauricio me faltó al respeto. Y claro, para mí eso era algo que no estaba bien, viniendo de un niño que era tranquilo, inquieto y todo, pero era tranquilo. Y entonces tuve que hablar con él. Y ustedes saben, nosotros de alguna manera ya copiamos conductas de nuestros padres. Cuando nosotros nos equivocábamos, ahí venía ¿verdad? El golpe, el cinchazo, decimos nosotros, el reglazo, lo que sea. Supuestamente un castigo, ¿verdad? La disciplina, entre comillas. Aquí no se puede hacer eso. De hecho, usted no puede castigar de esa manera a un niño. No puede disciplinar con golpes. Es más, no lo haga, porque en la escuela le enseñan de que si usted hace eso, el niño le llama al 911 y a lo mejor usted puede ir a la cárcel por eso. En serio se lo digo. No se hace. La verdad, y yo entendí esto hasta que un amigo un día me dijo: ¿por qué castigas así a tu hijo? Yo le digo: ¿cómo? Le diste duro. Le digo: así es como nos enseñaron a nosotros y así es como nosotros nos hemos hecho. Me dice: mira, no lo castigues, deja de castigarlo y vas a ver la diferencia. Y yo me quedé pensando y dije: esto es un camino peligroso, ¿verdad? Si no lo castigo, entonces él se va a ser indisciplinado y después no va a poder obedecer. Voy a tener que buscar cómo le hago para que vuelva al camino y todo lo demás. Pero en fin, a la siguiente vez volvió a llegar otra nota de que se había portado mal. Y esta vez sí lo llamé y le dije: hijo, me contaron que has hecho esto y esto y esto. Él se agachó y dijo: es verdad, es verdad. Y ya estaba llorando él, ya estaban sus lágrimas saliendo, porque él sabía que lo que seguía era el golpe. Yo lo miré a los ojos y le dije: ¿por qué estás llorando? Me dice: porque sé que me vas a pegar. Y lloraba y le digo: ven acá. Entonces lo agarré, lo abracé lo más fuerte que pude. Era delgadito así que no podía abrazarlo muy fuerte. Y le dije: hijo, no te preocupes, yo entiendo que lo que has hecho y que si lo hiciste, tú entiendes que es un error, por eso estás llorando, estás arrepentido y eso para mí vale bastante. Me dice: ¿no me vas a castigar? Le digo: ya no te voy a castigar. Desde ahora, cuando te equivoques, va a ser tu responsabilidad. No recuerdo qué pasó después, pero a mi modo de ver y en mi juicio pobre, yo creo que ese día con mi hijo hubo misericordia y hubo gracia. En la misericordia no lo castigué, pero en la gracia lo abracé y le dije también a mi manera que lo amaba y que lo iba a seguir ayudando y soportando. Es lo que hace Dios con nosotros. Muchas veces estas dos palabras uno puede decir: bueno, Dios es misericordioso, pero la misericordia no nos castiga. Pero Dios tiene gracia también con nosotros y nos ha dado mucha gracia. Yo creo que vale la pena que nosotros, como hijos de Dios, nos demos cuenta la bendición de tener la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es gracia? Y esta mañana vamos a hablar en lo que podamos acerca de la gracia. Lo entenderemos mejor cuando sepamos cómo y por qué se necesita la gracia, para qué nosotros necesitamos la gracia, de dónde viene, qué significa. Comencemos hablando que el ideal de Dios para nosotros es la santificación. Hermanos,
muchos de nosotros estamos en la iglesia y no nos damos cuenta que esta palabrita, santificación, es hacia donde todos nosotros tenemos que ir. Es el ideal de Dios. Para saber qué es un ideal, piense usted cuando era un jovencito y quería llegar a ser alguien en la vida. Me estoy refiriendo a los adultos, ¿verdad? O si usted es jovencito, jovencita, piense, ¿qué es lo que quiere usted llegar a ser en la vida? Eso es un ideal. Eso es lo que quiero alcanzar. Bueno, el ideal de Dios para nosotros es la santificación, que nosotros lleguemos a ser santos. Y si usted no lo cree, mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Yo entendí que hoy íbamos a tener poco tiempo, por eso se lo puse así, pero ahí están los versículos. Si usted quiere, el tema está ahí en la computadora o me pregunta, yo le doy los versículos. Pero la Biblia lo presenta el hecho de nuestra santificación de esta manera. Dice que nosotros tenemos que ser justos, ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tenemos que ser como niños. Tenemos que ser pobres en espíritu, tenemos que padecer persecución, tenemos que guardar el ser, el espíritu, el alma y el cuerpo irreprensibles para la venida del Señor. Tenemos nosotros que seguir la paz y la santidad, tenemos que ser limpios de manos y puros de corazón. Eso es el ideal de Dios para nosotros. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos llevando ese ideal? ¿Cuántos de nosotros ya decimos, bueno, ya, es más o menos ahí, solo me falta uno? Nosotros debemos ser santos. ¿Sabe que una de las razones por las cuales algunos disidentes atacan a la iglesia es porque nosotros no hablamos de este tema de la santificación? Y no vamos a entrar en eso porque es otra controversia, pero eso es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros seamos, mire ese último, ser limpio de manos y puro de... ¿Quién entrará en tu santo monte?, pregunta el salmista. Y la respuesta es el limpio de manos y puro de corazón. Si usted lee el Salmo 1, viene hablando más o menos lo mismo. ¿Será que para el cristiano es difícil ser limpio de manos y puro de corazón? ¿Será que para nosotros es difícil seguir la paz y la santidad? ¿Será que nosotros a veces decimos, no, sí, todos somos santos, porque la Biblia dice que todos somos escogidos? Es cierto, ese es un concepto de santidad, que Dios nos haya escogido a nosotros para salvación. Pero el otro punto de la santidad es que mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi corazón, todo lo que yo soy, tiene que ser santo. Eso es lo que Dios pide de mí. Ahora, antes de que entremos en pánico, dice, nuestra triste condición es que estamos nosotros perdidos y sin esperanza. Igual, de la misma manera, le presento los versículos arriba y abajo lo que dicen todos respecto a nuestra condición como seres humanos. Al hablar de esto no estoy hablando de los cristianos y de los no cristianos, estoy hablando de todo el mundo, no cristianos como cristianos. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. También dice que nosotros estamos habituados a hacer el mal. Y luego de Isaías dice, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la coronilla, herida, hinchazón y podrida llaga. Yo no sé si ustedes habrán visto una situación tan desesperante como una persona que tenga una llaga que no se puede curar. Hoy la medicina nos dice que a causa de las enfermedades que tenemos, algunas veces esas enfermedades vienen y se posesionan de nuestro cuerpo, hay llagas que no se curan, hay cicatrices ahí que no se cicatrizan del todo, y nos dicen que es por esto y por esto y por la alimentación y todo lo demás. Bueno, espiritualmente hablando, nosotros somos como en aquel tiempo, en el tiempo cuando se escribieron estos versículos, no estaba la medicina avanzada como nosotros la tenemos hoy. Hoy tenemos antibióticos, hoy tenemos, tanta medicina para tratar algún mal, alguna enfermedad. En ese tiempo no había mucho. Entonces una persona que tenía una llaga, lo más seguro se pensaba en eso es que es lepra. Así que lo mandaban
lo mandaban a ver, dejo el micrófono. Ok. Vamos a ver entonces. Ok, ahí está. En el tiempo cuando se escribió este texto, no había cómo tratar estos problemas de salud. Así que una persona que tenía llagas generalmente se pensaba, tiene lepra. Y lo mandaban con el sacerdote y el sacerdote decía, estás perdido, mijo. Y cuando era esto, herida, hinchazón, podrida llaga, no había nada, iba fuera de la ciudad. Y fuera de la ciudad el individuo tenía que vivir. Su familia llegaba a las orillas de la ciudad y le llevaba la comida y le decía, y se iban y de lejos le hacían la seña, ahí está la comida. No podía haber cercanía. Estaba perdida la persona, digamos, desde el punto de vista de salud, ya no tenía solución. Herida, hinchazón y podrida llaga es como estamos nosotros los seres humanos, porque todos somos pecadores. El apóstol Juan nos dice bien claro que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y usted puede decir, bueno, pero esos son los de afuera, no nosotros. Estamos hablando de nosotros como cristianos, los que pretendemos seguir a Cristo Jesús. Esa es nuestra condición. Ahora, ¿cómo es el asunto? El Señor quiere santidad, pero sucede que nosotros de santidad estamos bien lejos, ni siquiera podemos llegar así a los pies, como diríamos. ¿Cómo le hacemos? Es terrible la condición. El camino a Cristo en esta cita dice lo que pasa con nuestra situación. Toda transgresión, todo descuido o rechazo de la gracia de Cristo obra indirectamente sobre vosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos llamados del Señor y nosotros rechazamos esos llamados. A veces un hermano con toda la buena intención viene y nos dice, mire hermanito, tal y tal cosa hay que mejorar, o hermanita. No es que nosotros tenemos que ir a predicarle a nuestros hermanos, pero algunas veces hay que corregir algún tipo de conducta. Rechazamos la voz del Señor directamente. Dice, endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento. Y no solamente os hace menos inclinados a ceder, sino que también menos capaces de ceder a la tierna invitación del Espíritu de Dios. Cuando nosotros recibimos un llamado y lo rechazamos, y lo rechazamos, y lo rechazamos, aquello viene haciendo como una especie de costra, ¿verdad? Ustedes saben lo que es costra. Una mancha, no le hacemos caso y se sigue llenando de más suciedad, de más suciedad. Aquello se viene haciendo una capa dura, después no se puede remover. Eso es lo que pasa cuando nosotros rechazamos la gracia de Dios, el llamado del Señor. ¿Cuál es la solución divina? Charis. Ese es el nombre griego para la palabra gracia. Fíjese que esta palabra, el origen también está cuando usted habla acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales en el griego es charisma. Ahora, ¿qué relación más bonita tiene en lo que Dios da para la salvación y Dios da también para beneficio de la iglesia? Porque los dones y talentos no son dados a nosotros, dice, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Ahora, siendo que nosotros somos tan malos y siendo que el estándar de Dios es tan alto, ¿cómo nosotros hacemos para pasar de A a B, teniendo nuestra naturaleza como ya nosotros la vimos en las Escrituras? Entonces aquí viene lo importante de saber qué es la gracia. La gracia es un favor inmerecido, es benevolencia, beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento, un regalo que nunca podremos pagar. Algunas veces a usted le han dado algo bien valioso y usted dice, ¿cómo hago para recompensar también a esta persona que me dio este regalo tan bonito y tan caro y tan detallista? Y usted está pensando en pagar el favor, en pagar el regalo. De alguna manera, legalmente no es pagarlo, sino que tenemos afinidad y nos damos regalos, pero realmente usted está pagando. Bueno, con Dios usted no puede devolverle el favor. Hay algo que nosotros no podemos hacer con Dios y es pagar lo que Él nos ha dado. Ahora, al hablar de la gracia,
La Biblia, sobre todo los apóstoles, casi todos nos hablan, los apóstoles que escribieron la Biblia, nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, Juan lo dice de esta manera hablando de Cristo Jesús. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de jariz, o sea, de verdad, lleno de gracia, que es jariz, y de verdad. La gracia es lo que representaba a Cristo Jesús. Jesús estaba lleno de gracia. ¿Por qué se manifestaba él a veces enojado y molesto con los que no entendían el mensaje? Porque simplemente estaban rechazando la gracia del Señor. Pero el Señor era bondadoso y misericordioso. Aquellos quienes entendían que necesitaban del Señor, a ellos les daba completa gracia. Santiago también lo dice de esta manera. Pero el mayor jariz, o sea, pero él da mayor jariz, o sea, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, jariz, a los humildes. Fíjese que la humildad es una característica de aquellos que quieren heredar el reino de los cielos. Muchas veces nosotros pensamos que la humildad solo es vestirse así muy sencillamente. Pensamos que la humildad es andar con la cabeza agachada. Pensamos que la humildad es doblar los hombros y así. No, porque puede andar todo doblado y con la ropa toda mal, ni planchada y todo eso, pero puede tener un corazón muy orgulloso. Entonces Dios no da gracia a aquel que es orgulloso. Dios da la gracia con aquel que tiene el corazón agradecido, que abre su corazón al Señor, que es humilde. Santiago también lo dice, pero él da mayor jariz. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da jariz a los humildes. Ahí se vuelve a repetir lo mismo. Ahora, también lo dice Pedro. 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme jaritos. Ahí no dice jariz, es jaritos, pero es la misma palabra, la multiforme gracia de Dios. Pedro lo presenta como que la gracia tiene diferentes formas. Al decir multiforme, significa que la gracia puede abarcar de diferentes maneras nuestra vida. Podemos nosotros tener acceso a esa gracia. Y finalmente Judas, otro de los escritores del Nuevo Testamento, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la jarita, y también es la misma palabra, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes niegan directamente la gracia de Dios y lo convierten en libertinaje. Y esto es bien difícil y vamos a verlo más adelante, porque algunas veces podemos decir, entonces si Dios da gracia, es como decir, toda la semana se cobra por entrar en el estadio, pero los domingos es gratis para todos. Entonces todos vamos los domingos porque ahí es gratis. Algunos interpretan así la gracia, pero vamos a ver que podemos caer nosotros en eso más adelante. Pablo también lo menciona, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay otra versión que me gusta también que dice, sobrepujó la gracia. En otras palabras, la gracia viene a ser mucho más grande que el pecado que pueda haber en el mundo, que el pecado que pueda haber en nosotros. Segunda Corintios también nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, mi jariz. En otras palabras, Dios le dijo a Pablo, mi gracia para ti es todo lo que necesitas, mi gracia es suficiente, no necesitas nada más, porque mi poder, le dijo, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y Pablo está reconociendo ahí que por causa de su debilidad, él necesitaba la gracia. Hermano, si usted se ha dado cuenta que usted no puede, yo no me voy a bautizar hasta que esté cumpliendo bien, porque me está costando dejar esto y dejar lo otro. Entonces, ¿qué lugar le va a dejar al Señor para que lo transforme si usted quiere transformarse por sí mismo?
Nosotros somos transformados por la gracia del Señor. El Señor es el único que puede hacer esa transformación. Ahora, vamos a ver como cristianos algunas veces las dos posiciones opuestas que nosotros tomamos. Vamos a tomar primero este lado, la primera posición. Dos errores, esto lo dice el Camino a Cristo, la página 60. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben especialmente guardarse. Y yo diría, no solamente los que están comenzando, yo conozco algunos casos que algunas veces topamos en uno de estos dos extremos. Y vamos a ver si usted está en uno de esos extremos. Pero dice ahí que nosotros debemos tener cuidado de caer en esos errores. El primero es el de fijarse en sus propias obras, confiando en alguna cosa que pueda hacer para ponerse en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. Y ahí es donde nosotros algunas veces, como decimos nosotros, el carro patina, ¿verdad? Porque no sabemos. Bueno, entonces, Dios pide santidad. Yo quiero ser santo. Yo me esfuerzo en cumplir la ley, en cumplir los reglamentos, en hacer todo lo que la iglesia pide. Pero aún así, la Biblia sigue diciendo que yo estoy desechado en la gloria de Dios, que yo soy malo, que soy como una podredumbre, como una llaga. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, está el que se esfuerza porque dice, no, yo tengo que esforzarme, yo tengo que llegar a la santidad, yo tengo que ser santo. Así que están todo el día tratando de no tener malos pensamientos, de no tener malos sentimientos, de ayudar aquí, de ayudar allá, hacer lo otro. Pero viene esta cita y nos dice, el que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. Nadie, ningún ser humano por sí mismo puede ser perfecto, puede portarse bien, puede guardar la ley. Es más, este mismo libro, Camino a Cristo, del que estamos leyendo, dice que algunas veces nosotros tenemos un cambio que es externo, un cambio que los demás ven, y gloria a Dios, ¿verdad? Porque los demás ven el testimonio, pero algunas veces solo es externamente sin cambiar el corazón. Y ahí es donde entra el papel de la gracia. Este peligro es grande, creer que nosotros podemos obedecer por nosotros mismos. Y que al obedecer por nosotros mismos, entonces nosotros estamos ya camino al cielo. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de amor propio y pecado. Solamente la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. Sí, entonces podemos ser santos, sí, pero no puede haber una mezcla de lo que yo hago. ¿Cuánto se necesita para tener una vida recta? El 50% de lo que nosotros hacemos y el otro 50% la gracia, o 25 y 75, o 90 y 10%, ¿sabe qué? De nosotros el 0% y de Dios el 100%. No nos engañemos. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de amor propio y pecado. Solamente la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. Así de fácil. Así que aquel que está luchando y esforzándose y haciendo lo mejor que puede y se quita de aquí, se quita de allá, de alguna manera el Espíritu está trabajando, eso no hay duda. Pero si en su mente, en su conciencia está, yo voy a hacerlo para... No, tenemos que confiar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos el fariseo y el publicano, dice que los dos llegaron al templo a orar. Jesús contó que el fariseo levantaba las manos al cielo y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, adúlteros, fornicarios, devuelvo mis diezmos, doy ofrendas, hago todo el bien que puedo, voy a la iglesia a tiempo, hago obra misionera y les ayudo a los hermanos y limpio la iglesia y hago tanta cosa. Así decía el fariseo. Los fariseos eran los líderes del pueblo. Los fariseos eran gente instruida en la palabra de Dios. Los fariseos enseñaban la palabra de Dios. El apóstol Pablo fue fariseo. Su educación, su preparación era un fariseo.
entendían de teología, entendían todo lo del Antiguo Testamento, sabían lo de Moisés, sabían todas las historias bíblicas. A ellos nadie les podía salir adelante porque ellos siempre estaban adelante. Así que este fariseo llegó al templo y con suficiencia propia le decía: Señor, gracias te doy porque soy tan bueno, soy tan bueno. Así como aquel que decía que era guapo, ¿verdad? Porque su hijo era guapo. Se daba como dicen a veces, el taco a sí mismo. Soy bueno, Señor, soy bueno. Y cuenta Jesús que también al templo llegó el otro, que era un publicano. El publicano era el cobrador de impuestos, el que trabajaba para Roma. Estaba en Jerusalén, estaba en Israel, y Roma era la potencia que los había conquistado. Así que ellos entregaban, cobraban más bien los impuestos de sus propios paisanos y se los entregaban a Roma. Los hijos de Israel entonces veían aquello como una traición, así que un publicano era una persona despreciable. Les quitaba el dinero, pero no solo eso, se guardaba algo para sí y lo demás se lo daba a Roma. Y este publicano, sabiendo que él era ladrón, posiblemente que él robaba, que él guardaba algún dinerito para sí por ahí, dice que con su rostro inclinado y golpeándose el pecho decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Él no decía, no declaraba sus pecados. Jesús no dijo qué pecado estaba declarando, pero él pedía que la gracia de Dios lo cubriera porque él era un pecador. Él reconocía que era pecador. El fariseo en ningún momento reconoció que era pecador, nunca demostró humildad, nunca dijo: bueno, yo también soy débil. Simplemente decía: te doy gracias porque soy bueno. Le abría el pecho, levantaba la cabeza. Y el publicano en cambio estaba humildemente, pero no solo era la actitud corporal, era la actitud espiritual que él tenía. Él decía: Señor, sé propicio a mis pecados. Jesús contó que el publicano fue justificado y el fariseo no. Quiere decir que para ser justificados nosotros tenemos que ser humildes y reconocer la necesidad que tenemos del Señor. Mire lo que nos dice este versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que nosotros podríamos decir: bueno, entonces lo que yo haga no importa, el esfuerzo que yo ponga para salvarme no importa. Mire esto. ¿Se acuerdan que estábamos en el primer error? El error es creer que lo que yo haga lo puedo lograr y ser santo. El error opuesto, dice ahí, y no menos peligroso, es que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Que puesto que solamente por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Así que como yo acepté a Cristo, yo levanté la mano, yo me bauticé, yo hice esto y lo otro, ya yo no necesito preocuparme por nada, porque yo soy salvo por fe. Entonces, una vez que yo soy salvo por fe, lo que yo haga no me hace perder el cielo. Eso también es un error. Entonces, ¿en qué estamos? Pues si por un lado tenemos que yo no puedo hacer nada, por el otro también dice que tengo que hacer algo. No me puedo simplemente quedar cruzado de brazos. Repitamos, el error opuesto y no menos peligroso es que la fe en Cristo exime a los hombres. O sea, exime quiere decir, les quita la responsabilidad de guardar la ley de Dios. Que puesto que solamente por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. ¿Tienen que ver nuestras obras o no tienen que ver? La Biblia es muy clara respecto a muchas cosas, pero entonces tenemos la disyuntiva. Hay un hombre que está tratando de ser un buen cristiano, por un lado, pero por otro lado puede hacer muchas cosas que son hasta vergonzosas. Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno. Mire lo que dice Hebreos 4:12. En ningún otro hay salvación. O sea, no hay salvación ni en mí, ni en algo que yo haga. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No podemos ni confiar en nuestras propias obras, ni dejar por un lado la responsabilidad que tenemos ante Dios de vivir una vida de testimonio. En la iglesia nosotros siempre hacemos énfasis en esto, que el cristiano debe vivir una vida de testimonio ante los demás. ¿Y cómo es esto? Bueno, si yo antes de convertirme tomaba,
y hacía un escándalo en mi casa y todo el vecindario se daba cuenta que yo estaba borracho. Entonces, cuando yo me convierto a Cristo, aquello se tiene que acabar. Porque el hecho de que me haya convertido a Cristo no quiere decir, bueno, que el Señor se las tiene que aguantar, porque ahí dice que lo que yo haga o que lo que no haga. Tengo yo que hacer un cambio en mi vida, pero ese cambio tenemos que dejárselo a que lo haga la gracia de Cristo Jesús. La gracia es lo que nos va ayudando a cambiar, nos beneficia. La gracia nos bendice, la gracia nos hace de ser diferentes personas. La gracia de Cristo es lo que hace todo eso. Ahora mire esta otra cita, el camino a Cristo también dice: Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, impotentes, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. ¿No es cierto que algunas veces como cristianos nos sentimos así, que decimos: ¿cuánto le he fallado al Señor? ¿Cuánto me falta para llegar a ese ideal que Dios tiene de mí de santidad? Y algunas veces, en lugar de buscar la gracia de Cristo, lo que hacemos es alejarnos de la gracia de Cristo. Pero el Señor aquí dice que Él se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sucios. El hijo pródigo, el ejemplo clásico en las Sagradas Escrituras, no volvió al Padre con una ropa especial y distinguido y oloroso. El hijo pródigo regresó al Padre oliendo a cerdo. El hijo pródigo regresó sabiendo que necesitaba buscar al Padre porque no había otra manera de solucionar lo que tenía, lo que le pasaba. En este punto recuerdo también lo que pasó con un pastor que ya murió hace muchos años, se llama HMS, son sus iniciales, de apellido Richards. Tenía un problema este pastor, y es que le gustaba ir a agarrar frutas a la propiedad de un vecino. Y una vez el propietario de la fruta se dio cuenta que ese muchacho estaba robando frutas, así que fue donde su papá y le dijo: mira, tu hijo me está robando las frutas. Y el papá de este hombre, de este niño, lo llamó y le dijo: ¿es cierto que le estás robando las frutas? Dijo: bueno, sí, quería reconocerlo y no quería porque sabía que lo podían castigar. Le dijo: mira, no va a pasar nada, pero la próxima vez que yo escuche esta noticia que tú estás robando esa fruta, va a haber un castigo grande para ti, grande, grande. Así que ni tengas duda. Y le enseñó una varita. Gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.